13.546, Hotel Las Américas. La pasada semana, Cecilia, el día jueves, concretamente 11 de abril, el Estado boliviano informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el grado de cumplimiento de las 4 recomendaciones que se habían emitido en el informe de fondo de la CIDH. Es la Comisión Interamericana ahora que tiene un plazo hasta el 26 de abril, hasta la próxima semana, para poder dictaminar y decidir entre dos opciones. O considera razonable el grado de cumplimiento de las recomendaciones que hemos informado, con lo cual el caso todavía se mantiene en la Comisión Interamericana en fase de cumplimiento de recomendaciones, o considera que no es razonable el avance, que ya se ha demorado mucho tiempo el Estado en cumplir las recomendaciones y consecuentemente se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dando lugar al inicio de la fase contenciosa en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Con relación a este tema y lo que usted explica, ¿cuál sería a partir de la fecha, los plazos que se tienen que cumplir obviamente con esta situación, dado que la CIDH había brindado estas recomendaciones y el Estado tenía que cumplirlas a las mismas? Entonces, ¿de aquí qué procede? Como usted mencionaba, esta semana es crucial y esta semana va a ser definitiva de alguna forma con el tema de resarcimiento de daños también. Sí, son 4 las recomendaciones que se han emitido. Una de ellas es la reparación económica. Sin embargo, aclarar que la Comisión Interamericana en su informe de fondo no ha establecido montos, no le corresponde hacerlo, no es su competencia, pero sí ha establecido la recomendación al Estado boliviano para proceder a la reparación económica. Quien le corresponde establecer montos, si el caso no termina en la fase de la Comisión Interamericana, es la Corte Interamericana y en el juicio que podría comenzar de acuerdo a la decisión que vaya a tomar la Comisión. Hay otras recomendaciones, sin embargo, Carolina, Cecilia, que están en grado de cumplimiento aceptable, entenderíamos nosotros como Estado boliviano. El tema de la actualización de las currículas, de la universidad policial, de la escuela de jueces, fiscales, está en plena implementación, eso hemos informado, hemos ofrecido atención médica, psicológica para las víctimas, eso también está en proceso de implementación, y bueno, y creo que es de conocimiento público, existe una investigación abierta por los hechos acaecidos en Hotel Las Américas, una investigación que si bien ha sido reabierta, como han informado la Comisión de Fiscales del Ministerio Público, al fin es una investigación en curso, una investigación que le vamos a hacer seguimiento para imprimir celeridad y tener prontos resultados. ¿Vence el plazo para que la Fiscalía impute o rechace esta pesquisa por el Hotel Las Américas? No, aprovechamos tu pregunta para lamentar que en Bolivia uno de los principales problemas de la crisis del sistema de emisión de justicia es la retardación de justicia, ¿no? Esta denuncia data del 26 de noviembre del 2019, fue rechazada el año 2020, fue reabierta el año 2023 y a la fecha, por la información que nos ha dado la Fiscalía, no tiene muchos avances la investigación. Sigue abierto el proceso contra el autor, autores, no hay personas identificadas para ser convocadas a declarar, pero vuelvo a repetir, pondero que la Fiscalía haya anunciado públicamente la designación de una comisión de fiscales y espero que ahora sí avance esta investigación y como nos recomienda la CIDH, concluya en plazos razonables, sea una investigación completa y se identifiquen a los responsables y se apliquen las sanciones que correspondan. ¿Cuál es el monto que han solicitado los sobrevivientes? Bueno, no solamente los sobrevivientes, ¿no? También la familia del señor Dwyer, fallecido en el operativo Hotel Las Américas, haya hecho una propuesta de indemnización, 3.137.000 euros aproximadamente. Toazo pide 1.418.000 euros. TADIC 752.690 euros. Son montos, sin duda, que está en el derecho a la petición que tienen las personas, pero a nuestro juicio que no condicen con la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana, sentencias dictadas y precedentes que sucedieron en el mismo caso boliviano. Tal es así que la petición del señor Juan Carlos Flores Bedregal, que concluyó con sentencia el año pasado,
generó una indemnización para el Estado que ya fue pagada de $450,000. Son montos que no condicen, recordando también que Flores Bedregal fue un dirigente político de izquierda que fue acribillado y desaparecido forzado en el asalto a la COP de 1980 en el gobierno de García Mesa. ¿El gobierno o el Estado boliviano está en condiciones de pagar estas cifras? No, lo hemos dicho públicamente y también hemos informado a la CIDH que son cifras exageradamente excesivas y hemos pedido a la Comisión Interamericana, en el último escrito que hicimos el jueves, que nos brinde un asesoramiento de un monto más razonable que condiga con los propios precedentes y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Es posible que en este tema, Cecilia, no lleguemos a un cumplimiento de la recomendación, pero te recuerdo que hay otras 3 recomendaciones que están en grado, yo diría, óptimo de cumplimiento. Bueno, a propósito, y yendo al tema del juicio, ¿es un solo juicio este caso de la Fiscalía o ya hay otro juicio? Eso es lo que no me queda muy claro, procurador, si usted conoce, porque esto va a ser importante, tomando en cuenta lo que la comisión, puede decir la CIDH, en el transcurso de los próximos días o las próximas semanas, pero creo que hay un otro juicio abierto en la vía penal. Por eso estamos partiendo de que la CIDH en su informe de fondo ha recomendado, para que Bolivia no lleve el caso a la Corte o no se vaya el caso a la Corte, que se haga una investigación de los hechos sucedidos en el operativo del Hotel Las Américas. Esa investigación es esa que ha informado el Ministerio Público, que inició el 2019 y ha sido reaperturada el año pasado y ahora está en fase de investigación. Lo que pide la CIDH es que esta investigación abierta en el Ministerio Público Boliviano concluya en plazos razonables, identifique responsables, aplique sanciones y se lleve a cabo de la manera más objetiva y diligente posible. Son 2 cosas diferentes pero relacionadas entre sí. ¿Por qué el interés de la Procuraduría en este proceso penal que está siendo investigado de oficio por el Ministerio Público? Porque si cumplimos con una de las recomendaciones de la CIDH y avanzamos en este proceso y llegamos a resultados, sin duda habrá un grado más importante de cumplimiento de las recomendaciones de la propia CIDH. Usted nos informaba acerca, claro, de los plazos. Creo que los plazos ya van corriendo en el tema de la Fiscalía y que la Fiscalía, a partir obviamente de este proceso de investigación, de esta reapertura de esta investigación fiscal, tiene en sus manos citar testigos, declarantes, no sé, porque es contra quienes hubiesen resultado responsables. No hay nombres específicos, creo. ¿Qué opinión le merece lo que dijo Evo Morales el fin de semana? Porque él, un poco adelantándose, me imagino, a lo que puede ocurrir en el marco de esta investigación, porque ayer recién se comunicó acerca de la conformación de esta comisión de fiscales, decía que lo citen, que lo llamen, que lo convoquen, él no se va a presentar. Y le pregunto concretamente a Evo Morales porque él era presidente en ese momento. Sí, opinión de autoridad de Estado primero. La Procuraduría requiere, exhorta y exige al Ministerio Público celeridad en esta investigación, puesto que de cumplir en plazos razonables y concluir esta investigación conforme manda la propia recomendación de la CIDH, nos evitaríamos un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que es necesario realizar las pesquisas y diligencias que se requieran para avanzar con esta investigación. La Procuraduría va a hacer seguimiento constante y personalizado de los avances de las investigaciones y va a pedir informe, como lo ha estado haciendo estos años, periódicamente al Ministerio Público para informar a la CIDH. Opinión jurista, opinión de abogado, opinión también de autoridad, pero personal. Ninguna persona, ninguna autoridad, menos una exautoridad o exmandatario, puede negarse a ser convocado a una citación fiscal o del órgano judicial. Rige no solamente la obligación legal, sino también la obligación moral de contribuir a cualquier investigación que se presente y en la calidad que uno sea requerido, testigo, sindicado, imputado, víctima, en lo que corresponde. Ahora, a partir obviamente de esta situación que se pueda generar en el transcurso de las próximas horas, días, ¿qué le puede pasar a Bolivia? O sea, ¿cuál sería la situación de Bolivia en el caso de que
se vaya a un juicio, porque hasta donde entiendo, en las últimas horas yo también conversé con los peticionantes, estaba conversando con Tuazó, sí, Tuazó y después Mario Tadic también, ¿no? Y ellos decían que no van a aceptar y van a pedir que efectivamente no hay conciliación y que van a pedir efectivamente que se vaya esto a juicio. ¿Qué puede ocurrir con el Estado? O sea, ¿cómo está Bolivia si esto se va a un juicio? Cecilia, la Procuraduría tiene la obligación de defender al Estado, tanto en la fase conciliatoria, como tú dices, de acuerdo, solución amistosa, más de avenimiento de partes, que es la Comisión Interamericana en la cual nos encontramos en este momento, como ya en la fase de litigio, en la fase contenciosa. Tenemos una estrategia preparada de defensa si llega el caso y se va este tema a la Corte Interamericana, pero también estamos agotando la estrategia de defensa que tenemos en la Comisión Interamericana. Ya lo he anunciado, y te lo dije también hace unos minutos atrás, hemos pedido a la Comisión Interamericana el jueves en el escrito que presentamos que acumule los otros 6 casos que tiene la CIDH por otras presuntas víctimas del operativo Hotel Las Américas. Son 7 casos en total, no solamente el de Tadic. Esta acumulación va a generar un mejor tratamiento del caso en el sistema interamericano. No sabemos la respuesta que nos va a dar la Comisión Interamericana, pero apostamos a esa estrategia de acumulación de causas. Como también apostamos a la estrategia de cumplimiento de recomendaciones, te decía, no solamente es el tema de reparación económica, sino son 4 recomendaciones que tienen un grado importante de cumplimiento por parte del Estado. Hemos escuchado, no ahora, no recientemente, no este fin de semana, sino ya hace muchos meses atrás, la posición, no de todas, pero de algunas, de las víctimas o peticionarios, de no llegar a ningún otro escenario que no sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de ello, la Comisión Interamericana ha ampliado ya en 5 oportunidades el plazo para el cumplimiento de las recomendaciones. Aguardaremos la decisión que va a tomar la Comisión Interamericana la próxima semana, concretamente el 26 de abril, y bueno, en cualquiera de los escenarios la Procuraduría va a seguir con la defensa de los intereses del Estado. Y un juicio no es inmediato, ¿no? Esto es ya, obviamente, no sé, un par de años más. Le preguntaba yo también al señor Tadic en las últimas horas por qué está dispuesto a esperar, creo que son 2, máximo 3 años más, y él decía, porque se nos humilló demasiado en su momento. Hay también la sugerencia, ¿no? que hace la CIDH de una reparación inmaterial, no sé si he dicho bien el término, que es más o menos como un pedido de disculpas, ¿no? No lo ha hecho el Estado boliviano todavía. ¿Por qué? Sí, primero que una fase contenciosa por precedentes, por promedio, dura entre 2 a 3 años, una vez que inicie el juicio de la Corte Interamericana. El caso todavía no está en la Corte Interamericana. Segundo, que el reconocimiento, así se llama técnicamente, de responsabilidad internacional del Estado, únicamente se puede dar cuando exista una sentencia dictada por la Corte Interamericana. Antes no va a hacer ningún reconocimiento del Estado, no está entre las recomendaciones que ha emitido la Comisión Interamericana, por lo que si esa es la condición que ellos ponen, no creo que el caso vaya a prosperar en la Comisión Interamericana, va a tener que pasar seguramente a la Corte Interamericana. De ser así, Bolivia o el Estado boliviano lo tendría que hacer, es decir, ya llegar a un juicio ante la Corte Interamericana ya no son recomendaciones, sino son acciones de cumplimiento obligatorio. Exactamente. Hasta ahora, 8 sentencias que se han dictado en la historia de Bolivia en la CIDH, 8 sentencias de la Corte Interamericana. La primera decisión que ha adoptado la Corte en los casos fue el reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado. ¿Ve usted, objetivamente hablando, procurador, porque usted también hay que decirlo claramente, usted no lleva muchos años en el cargo, no sé si lleva 6 meses, no lleva ni un año, pero técnicamente, claro, ha llegado y se ha visto con todo esto, que no es nuevo, ¿no? Estas demandas, porque esto, como les digo, tiene un plazo largo. Hasta ahora los peticionantes, que son muchos, solo conocemos algunos de ellos, obviamente están esperando los plazos prudenciales, pero ¿usted ve posible que Bolivia no llegue a
este juicio internacional o ya ve medio inviable y llegaremos a juicio nomás? Vamos a agotar los esfuerzos y las estrategias que hemos diseñado, si bien en este corto tiempo de ejercicio en el cargo, para evitar que el caso vaya a la Corte Interamericana. Una de esas estrategias que además va a servir a los efectos de que la Comisión Interamericana tenga una mejor valoración es la acumulación de las 7 peticiones. Estamos hablando mucho de la petición del señor Mario Tadic, pero existen otras 6 peticiones que están en curso, en tratamiento en el sistema interamericano, en la Comisión Interamericana. Por darte un nombre, la petición del señor Castedo, la petición del señor Branko Marinkovic, la petición del señor Zvonko Matkovic, están en fase de comisión. Y no creo prudente yo, procesalmente hablando y por la experiencia que tengo, que la comisión quiera llevar un caso parcialmente y dejar los otros que se relacionan con los mismos hechos para más adelante. Pero eso es una estrategia que vamos a agotar. Entendemos que hay ciertas posiciones que están muy encontradas entre las partes, pero bueno, esta etapa en la que todavía estamos, que es la fase de la Comisión Interamericana, la fase de advenimiento, es una fase en la que, bueno, la Comisión tiene la misión de poder llegar a un arreglo, a una solución del conflicto, y de no ser así, el caso se va a ir a la Corte Interamericana. Muchísimas gracias, procurador, por hablar con el programa y por aclarar algunos detalles. Muy gentil. Gracias, Cecilia. Gracias, muy buenos días, procurador.